Desde la sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la sociedad, donde la sociedad es la que manda. Bienvenidos. Sí. Esta tarde le damos la bienvenida a nuestro querido amigo el doctor Limón. ¿Cómo decía Limón qué? Limón Domínguez. Limón Domínguez. Pero Sí. algo, tenía usted un dicho que decía sobre su apellido, ¿no? Bueno, algunos decires ahí cuando, a propósito del agua, les digo a los niños que debemos de valorarla porque el agua está dentro de nuestro cuerpo. Sí. De modo que si yo peso 100 kilos y me comprimen, pues hacen 70 litros de agua de limón. Entonces, por eso hay que cuidar el agua. Somos agua. Así es, doctor. Acabamos de ver la opinión de Marco Antonio Guevara sobre el cambio que quieren hacer del mausoleo a la Plaza de la Grandeza. ¿Usted qué opina, doctor? Pues que la ciudad reclama otras necesidades más sentidas, más directas y más de atención inmediata. No sé, o sí sabemos quién, pero se le ocurre de repente un cambio de esta naturaleza y generan una inquietud innecesaria a mi juicio. Así es. Una inquietud porque el mausoleo de Francisco Villa tiene una razón de ser y como bien lo decía Marco, es una voluntad expresa de quien antes de su muerte dice yo al morir aquí quiero estar. Así es. Pero cuando nos lo lega en el Panteón de la Regla, porque ahí queda, pues esto viene a ser patrimonio ya de los ciudadanos. Lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo siempre. Las autoridades, cualquiera que sea el orden, municipal, estatal o federal, son los administradores, son los mandatarios, pero los mandantes son los ciudadanos. La ciudad nos pertenece a nosotros como ciudadanos y si 2.500 hasta el momento firmas, entre la cual se incluye la mía, yo soy una de las personas que pienso que no debe de ser movido, pensamos que debe de permanecer ahí es porque hay un sentido histórico. Francisco Villa fue un hombre que se ganó su lugar en la historia a punta de un esfuerzo tremendo. Así es. Algunos hablan que era un robavacas, otros que fuera un abigio, otros que fuera un bandolero, pero a la muerte de Madero, que hace unos días se han cumplido 100 años, Así es. el presidente Madero, él se levanta y de un puñado de 300 hombres hace la división del norte que llegó a tener en las batallas hasta 50,000 efectivos. Efectivo, así es. Entonces estamos hablando de un hombre que se templó en la historia, que generó un cambio y además un hombre cuyos claroscuros como todos son sorprendentes. El mismo hombre que ordenaba la muerte de sus adversarios era el hombre que recogía 300 niños en la calle en la Ciudad de México y los traía aquí para que se educaran. Para que se educara. Bueno, todos sabemos que este cambio lo quieren hacer algunas gentes. Usted no quiere decir nombres. Yo sí podría decir que el arquitecto Carrera es el que de alguna manera, el de la idea del cambio del monumento, ¿no? Pues de verdad si es su idea, debería de ir pensando en otra idea porque ya parece que también su operación, su trabajo en el balcón generó polémica. Generó bastante polémica. Estamos hablando de una ciudad que no puede ser copada por alguien que tiene que cumplir contratos. Así es. Así, para decirlo así más claro, sencillo, no lo decimos. Así es de sencillo. Y yo estoy diciendo que ese es un contrato de traslado que no tiene sentido porque el arraigo del lugar está determinado por la historia. Sí. Aun cuando no estén los restos de Francisco Villa ahí, de cualquier manera es lo que lo recuerda. Es el simbolismo. ¿Sabe qué es el monumento de la Revolución? Es el casco de lo que originalmente pensó en la Ciudad de México conectar el Palacio de las Bellas Artes. Era la obra negra de un gran monumento que no le dio tiempo a Porfirio Díaz de revestir en mármol. Y sin embargo llegó a ser el monumento de la Revolución. Hoy con Marcelo Ebrard le han dado un manejo light para hacerlo fuente y todo esto en este modelo de reconversión nacional que nos están aplicando, entre lo cual se incluyen muchas obras como esta que estamos mencionando. Sí. Y no es lo más prudente. Digo, hay que señalarlo. Ebrard fue un buen gobernante, pero tuvo ese desliz. ¿Por qué? Porque tuvo el desliz de la estatua de ese
hombre tan polémico que tuvo que remover. Entonces, para no verse en esas penas, los mandatarios, las personas que toman decisiones deberían de ser más sensibles al sentir popular. Así es. La voz del pueblo es la voz de Dios, comentaba Marco Antonio, Vox Populi, Vox Dei. Pues la verdad es que es la voz que a veces con su contundencia apabulla, porque dicen, bueno, si este lugar es nuestro, ¿por qué no nos lo dejan? En un ciclo que la vida nos permite ir viendo, hemos visto algunos momentos en donde decisiones que parecían intransigentes, tomadas, se tienen que revertir. ¿Por qué? Porque el sentido popular va en otro lado, en otra dirección, y entonces hay que atenderlo. Así es. Mire, hay otra estatua que esa sí debe ser removida, la tienen al siervo de la nación arriba del cerro, ¿no? Entonces se ha solicitado. Marco Adán Quesada, quien estuvo ayer con nosotros aquí, decía que lo iba de alguna manera a cambiar para acá. ¿Por qué no se traen la estatua de José María Morelos y Pavón donde la pueda ver la gente, ¿verdad? Porque subir al cerro a ver la estatua, pues como que está muy lejos, ¿no? Pues debemos de darle honor a nuestros héroes, verdaderamente dejándoles que sean evidencia de que tenemos memoria histórica. Sí. Pues esa estatua de Morelos, pienso que alguien tendría la creencia en su momento que iba a ser un hito el subir ese cerro y que toda la gente iba a hacer una parada casi obligada de mirador, pero no fue tal la situación. Entonces sí es una propuesta que podría tener sentido de darle el espacio de decoro a los héroes, ¿no? Así es. No arrinconados, no remontados, sino a la vista. ¿Ha pasado usted últimamente por el Paseo Bolívar? Sí, cómo no. Pusieron ahí una especie de cerco de vidrio. ¿Qué fin tendrá eso? Porque realmente se ve feo el Paseo Bolívar, porque el Paseo Bolívar siempre ha sido muy bonito. Hay obras que no entendemos claramente. Y si hablamos del Paseo Bolívar, tendremos que hablar del paso a desnivel, tendremos que hablar de otros aspectos que están dando una fisonomía urbana, pero que a lo mejor, que quizás, lo debo decir con claridad, quizás en papel se ven bien, pero nos está sucediendo lo que a la ciudad de Brasilia, cuando la construyeron, en papel se veía preciosa, pero un vecino no conocía a su vecino de la parte posterior de su casa, más que teniendo que remontarse cuadras y cuadras para dar la vuelta a unas grandes manzanas. Así es. Entonces la vida comunitaria no se podía dar. Aquí algo está sucediendo, que los ciclistas son, yo creo, un poco fantasmales, porque les hacen dos calles y luego desaparecen. Me recuerdo una vez que polemizaba con un presidente municipal que le decía, oiga, pero van a hacer una calle Mirador y van a hacerla como la calle del Chorrito, lo que es de la unidad Chihuahua hasta el Ortiz Mena, se hace grandota, pero luego se hace chiquita, baja por la Mirador y sube por la Mirador. Entonces a veces los proyectos van un poco más destinados al consumo de material, cemento esencialmente, que para verdaderamente el desarrollo urbanístico más planeado. Le urge a la ciudad de Chihuahua, le urge, y esto es para quien quiera que la gobierne, de cualquier signo, de cualquier presidentes municipales, gobernadores o presidentes con inversión federal, el presidente federal de la nación, pues que se proyecten las ciudades al más largo plazo. Es sorprendente que toman la ciudad como un pequeño retazo, le dan la configuración que quieren y está desconectada de todo el resto de la ciudad. Todo el resto de la ciudad. Comentaba el filósofo de la calle, el licenciado Flores Aguirre, que por qué no hacían una réplica del mausoleo, regresando al mausoleo, y pues esa la exhibieron ahí en la Plaza de la Grandeza. Sí. Plaza del Ángel. Pues la verdad es que es una plaza que tiene un sentido que nunca se nos aclara bien. Yo estoy desde el año 2003 cuando se aparece el ángel, el ángel que no sabemos qué significa. Dejan a Hidalgo con la mano extendida, ¿no? Sí. Después, incluso el balcón donde se hacía el grito de independencia, pues se abandona. Y se viene de este lado. Entonces por eso le digo que estamos en una reconversión nacional.
pero no queremos meternos al análisis de fondo. Deberíamos de meternos porque nos está yendo la vida cívica, la vida social. Es como esta reconversión que privilegia al mercado que nos cambia el 20 de noviembre por cualquier otro día y hace que los niños desfilen un día entre semana y descansen sus papás el lunes y se haga un verdadero desorden y nadie se acuerda ya de las fechas cívicas. Debe de conmemorarse. Es una conmemoración el día. Hacer el desfile que se día y darle el descanso a los trabajadores para que puedan ir a ver el desfile precisamente, ¿verdad? Es que aquí lo que está mucho en juego y sí se advierte si lo queremos, a mí mucha gente me ubica como ecologista, pero cuando me dicen doctor porque soy un psicólogo social doctorado en la UNAM, les quiero decir que lo que está de fondo aquí es la pérdida de nuestra identidad. Cuando hubiera el espacio y con quien quisiera discutirlo, yo estoy abierto para que lo analicemos, pero verdaderamente con una intención de entendernos, de que si el arquitecto Carrera quiere decir sus opiniones, yo lo puedo escuchar y él puede escucharme. Porque yo, por ejemplo, y lo citaré puntualmente, no entiendo cómo la batalla de Sacramento, que fue perdida con los norteamericanos, nosotros la conmemoramos poniendo un obelisco que es el símbolo de Washington. Que perdimos. O sea, la batalla que perdimos. Digo, para ser muy puntual, y no es nada que no le haya comentado a él en lo personal, no se puede eso, porque lo que está en juego es esa identidad patria, esa identidad, esa continuidad de la historia. Quitar en un momento el mausoleo de Francisco Villa es agraviar a los ciudadanos que viven en derredor, que es verdaderamente agradable ver que los jóvenes y las personas tomen causas que sientan como propias. Muchas personas creerían que Pancho Villa a los jóvenes no les interesa, pues es sorprendente. Yo llegué unos momentos el sábado a esa verbena que hicieron y me dio gusto ver grupos. Qué bueno que se haga una valoración, porque si no tenemos raíces no tenemos destino. El árbol que no tiene raíces no da frutos, y el que no sabe para dónde va, y bueno, más bien en este caso no sabe de dónde viene, es muy probable que no sepa ni a dónde va. Vamos a hacer un pequeño corte. Hay otro tema muy controvertido, que es precisamente la muerte del líder de Venezuela, ¿verdad? Que la ocultaron por algún tiempo, no la querían decir, o realmente sucedió en la fecha que nos manifiestan. Entonces, ¿qué le parece si platica con Víctor Medina sobre el particular? Con todo gusto. Y con esa frase tan adecuada que él usó, ¿cómo fue? La información desinformativa. Por eso en este espacio hay que dar información real. Así es. Bueno, volvemos en un momento. Desde la sociedad, continuamos. Desde la sociedad, regresamos. Regresamos, amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Desde la Sociedad, platicando con el doctor Arturo Limón, que ya expuso muy claramente cuál es el riesgo que se corre al tratar de hacer eventos como los que están señalándose, de cambiar el mausoleo de Francisco Villa a la Plaza de la Grandeza, ¿no? Perder identidad. Y bueno, otro tema que queremos comentar con él, porque además conoce perfectamente bien estos temas y puede ayudarnos en la desinformación informativa que se nos da a través de otros medios de comunicación, en donde, bueno, pues el fallecimiento del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, pues cimbró al mundo, la verdad, ¿no, doctor? Sí, cimbró al mundo, es algo interesante. Debe de conmocionar. Sí, pero además, a la par de esto, pues hay gente de los propios medios que está haciendo escarnio, ¿no? Yo digo, está haciendo escarnio desde el punto de vista de que está desinformando lo que está sucediendo en Venezuela. Pareciese como si fuese, y lo digo porque, repito, hago alusión al artículo que publica Eduardo Galeano, que inclusive lo toma Silvio Rodríguez y lo publica en una página de Facebook, en donde habla de lo que hizo en Venezuela Hugo Chávez,
y el cariño que le tiene la gente en Venezuela. No en balde, pues ganó la elección por un margen muy amplio y se espera que continúe el proyecto que durante tantos años ha estado impulsando Hugo Chávez en Venezuela, ¿no? Así es. Los últimos 14 años, desde 1999, cuando Hugo Chávez Frías, tiene otro nombre, Hugo Rafael Chávez, él toma la presidencia de Venezuela después de haber tenido una intentona, hay que decirlo, de golpe de Estado en el 92. Así es. Como un teniente coronel en ese tiempo, me parece. Hugo Chávez es realmente un hombre que va a pasar a la historia de Latinoamérica como un integracionista, un integrador. Realmente necesitaríamos ver lo que hizo en su derredor en estos 14 años con pues, el ALBA, por ejemplo, que era la oposición al ALCA, que era el Tratado de Libre Comercio que querría los Estados Unidos, después del TLC, el NAFTA, como se llama en México en 1994, pues buscar engullirse a toda Latinoamérica, ¿no? Y digo engullirse porque realmente es una voracidad extrema la que se da en ocasiones en donde se transitan millones y millones y millones de dólares, toneladas de productos, pero la gente moría. Yo recuerdo en el tiempo del presidente Zedillo, 500 en promedio por año morían en los desiertos, ¿no? ¿Y qué decimos de los 4 millones que nos han enviado ahora como deportados en la administración Obama? O sea, no ese es el caso. El asunto es, vamos a hablar de Hugo Chávez. Hugo Chávez en ese tiempo está incorporando una América Latina. Hay que recordar el 2001 de Argentina. Yo recuerdo cómo, habiendo visitado ese país, la gente estaba verdaderamente dañada, como hemos estado en muchas etapas nosotros los mexicanos, con las crisis recurrentes que el monetarismo nos aplica, ¿verdad?, para ir cada vez castigando más nuestra economía y haciéndose más de nuestros recursos. Bueno, pues llega él y hace un modelo que le da una autonomía con Kirchner, por ejemplo, y no digo que lo haya hecho Chávez, sino Kirchner y otras personas como Correa, Evo Morales y todo. Se da una playa de hombres que buscan ya no el bienestar para ellos, como a veces desafortunadamente algunos que se desvían de la política lo buscan, sino el bienestar de sus pueblos. De sus pueblos, que es lo importante. Y eso es lo que es de encomiar en Hugo Chávez. O sea, es hombre como... Yo trato de usar una figura que usa José Martí, él es de él esa figura. José Martí dice que el sol tiene luz, calienta e ilumina, pero que aún el sol tiene manchas. Todos sabemos la teoría de las manchas solares, ¿no? Así es. Dice, algunos, los desagradecidos, hablan de las manchas, los agradecidos hablan de la luz. Eso es lo importante. Ese es el punto. Hemos visto del día de ayer a hoy como unas cadenas noticiosas están hablando de cuando lo cayó el rey. Pero ¿dónde está el rey de España hoy? Así es. ¿Quién es el rey de España? Así es. Es un hombre que no cabe ya ni en la realeza, que le ha dado cobijo y todo. No tiene nada, ¿no? Entonces, bueno, ¿y quién es Hugo Chávez? Un hombre por el que rompen en llanto las mujeres en la calle. Y ahí están las fotografías de quienes la pueden y la quieren publicar. ¿Por qué? Porque un hombre que le da educación a la gente, y no digo dar de dádiva, sino que abre los espacios para que la gente se eduque. ¿Por qué estamos hablando ahorita de Villa, por ejemplo, que está muerto hace tantos años? Uh-huh. Porque ese hombre, yo decía, trajo a 300 niños, los puso a estudiar, hizo la Escuela de Artes y Oficios y cambió la vida de esos niños. Es que educar a la gente es el peor mal que puede haber para los gobiernos. El que la gente sepa, conozca sus derechos, esté educada, tenga cultura. Hombre, pareciese que fuese una peste para los Pues gobiernos. Que algunas organizaciones religiosas, otras instituciones educativas tienen como lema: la verdad os hará libres. Y sí, la libertad. Los verdaderos enemigos de México no son los políticos, nada, son el hambre, la miseria y la ignorancia. Claro, y la si ignorancia nosotros elemental. Atacamos al hambre, la miseria y la ignorancia, el pueblo va a crecer y va a ir adelante. Pero ese es lo que a veces no es permitido, y un hombre como Hugo Chávez pues es verdaderamente pues un riesgo para quienes detentan todo el poder o quieren todo el poder para unos poquitos y quieren que la gente viva en la marginalidad como si fuera un apéndice de la máquina que mueve solamente. Pero la verdad es que Hugo Chávez en Venezuela le dio educación a todos los niños. Eso es de mérito. Es un mérito. Alfabetizar, evitar la ceguera, abrir los espacios para la alimentación de la gente. Algunos lo cuestionan como que es un populismo,
Pues bueno, si la no hambre, la educación es populismo, viva el populismo, ¿no? Claro, viva Pero el populismo. si la ignorancia, si la rapacidad son capitalismo, pues hay que preocuparnos de ese capitalismo. Así es, definitivamente. Pues cómo puede alcanzar un hombre, un ser humano, cómo puede alcanzar el cumplimiento de sus metas, su desarrollo, pues es a través de la educación. Si no hay educación, pues ¿hasta dónde va a caminar? Hasta donde su pequeño acervo cultural le indique nada más, pero lo va a encajonar en una área, ¿no? No, la verdad es que nosotros, y digo nosotros los educadores, nosotros los ciudadanos que creemos que el mundo no debe estar sometido a un poder imperial, cualquiera que éste sea, ni una hegemonía, nosotros los que pensamos que el hombre debe de ser libre, pero libre no para morir, sino para vivir. Claro, para vivir. Sí, porque esa es la verdadera libertad, la libertad de tomar decisiones y decir, quiero que mi hijo llegue a una universidad, quiero que la generación que me suceda tenga mejores condiciones. No quiero que estén marcados de por vida como nuestros abuelos, nuestros padres en algún momento bajo sus circunstancias lo estuvieron, de que el hijo del obrero era obrero y no tenía más posibilidades de que el hijo del minero era hijo del minero y acababan su vida a los 38, 40 años. Cuando un hombre se libera en ese sentido del trabajo físico y se puede preparar, pues seguirá habiendo quienes hagan el trabajo, pero también buscará ese hombre que sabe que esos hombres vivan en mejores condiciones. Es lo que debe ser el gobierno. Así es, pero esas manchas de las que hablan, las manchas solares del sol, por ejemplo, de las que se hablan, hoy en la mañana yo las veía en un escrito precisamente en un medio de comunicación, donde se hablaba de que esto que había pasado con Hugo Chávez, de que había muerto por un cáncer, lo único que nos decía era que Cuba no era una potencia en medicinas y en salud, porque bueno, pues Hugo Chávez habría elegido Cuba y los médicos cubanos para participar o para que le curaran esta enfermedad y habían sido incapaces de hacerlo. Y decían cínicamente, si lo hubiera hecho en Estados Unidos o lo hubiera hecho en otro país donde hay avances tecnológicos en esta materia, estaría vivo. Yo creo que es una falta de capacidad, de raciocinio, o ya me parece pues que es muy maquiavélico el lanzar estas ideas a la gente, a la población a través de un medio de comunicación, cuando sabemos que no es así, hombre. No, realmente, mire, cuando uno tiene la oportunidad de conocer en Cuba personas que si no fueran cubanas serían premios Nobel. Claro. Así lo digo. Yo conozco a una mujer que se llama Concepción Campa. Ella hizo una vacuna contra la meningitis. Ella se vacunaba a sí misma para probar su vacuna. Y le decía a sus hijitos, no puedes, mamita no te puede dar un beso, tienes que... Esa mujer logró una vacuna que se usa en los Estados Unidos y en el mundo entero. Así es, y además hay otras 4 vacunas que ha diseñado Cuba para males específicos como el cáncer de pulmón, por ejemplo. Ahí está. Que ahí están, y es el único país que lo ha hecho. Que bueno, se murió Hugo Chávez, bueno, pues su cáncer no era curable y además los designios de ahí arriba no los va a determinar ningún partido ni ningún gobierno. No, pues el mismo Hugo Chávez lo sabía y ahí está una de sus últimas frases que hoy repite la prensa: sigo aferrado a Cristo. Y es importante lo que pasó con Hugo Chávez porque fue leal a un país como Cuba que lo acogió como su hijo, ¿no? Bueno, en realidad la cercanía de Hugo Chávez con Fidel Castro es la cercanía casi de un hijo, así como lo mencionan los mismos comunicados de la prensa cubana. Él lo fue así, y lo fue así porque ¿quién más? Yo creo que a veces muchos que critican a este modelo de personas como son Hugo Chávez, Fidel Castro, hablan de que no hay desamor. No, el mejor amor es el de poner la vida por la de sus hermanos. Así es. Y un teniente coronel que se lanza a un golpe de estado sabiendo que lo van a matar, la pone. Así y un presidente que se lanza contra un imperio y trata de llevar las cosas de una manera tal que beneficie a su pueblo y que la lucha con los Estados Unidos se mantenga en una tensión que les permita. No tenían embajadores ahorita, ninguno, estaban tratando por otras líneas diplomáticas. ¿Pero por qué? Porque Hugo Chávez sabía que finalmente los Estados Unidos no eran la alternativa para la libertad de su pueblo como la quería vivir él.
y él jugó la libertad de su pueblo. Y si analizamos las cosas, pues la libertad que existe en Estados Unidos es una libertad muy limitada. Pues realmente, le digo, sociológicamente es tan relativo eso, porque la esclavitud, que a veces se nos vende como libertad, así es, no es tal. O sea, y lo peor del asunto es que es un modelo que se está transfiriendo, claro, a otras partes. Claro, pero y, bueno, y va caminando. Es una lástima que Hugo Chávez haya terminado, pues, porque como quiera que sea, pues fue un gran líder, fue una gran persona, hizo mucho por su pueblo, por Venezuela, el país donde la gasolina, pues la más barata del mundo, el salario mínimo el más alto del mundo, y bueno, una serie de cosas que hizo, implementó la medicina a nivel popular, con médicos cubanos precisamente, que se desplazaron a Venezuela a atender esta problemática que había en el pueblo venezolano, y pudiéramos contar muchas cosas más que fueron de beneficio para el pueblo, para Venezuela, en su pueblo, no en las grandes esferas o en los núcleos de poder, ¿no? Un hombre como Hugo Chávez, de no tener un basamento social, no podría haber hecho lo que hizo. Él repitió en la presidencia con 56, la última vez, creció, desarrolló, y hoy día, a su muerte, mandatarios de todos los países pueden estar en contra a veces de sus posiciones, pero deben de llegar a reconocer que fue un parteaguas. Fue ese hombre que alguna vez decían que los hombres grandes se reencarnan cada 100 años, cuando decían de Bolívar. Así es. Entonces él con su sueño bolivariano avanzó y cambió, y sobre todo luchó por una integración de Sudamérica que es un balance apenas, a veces no tan sólido como se quisiera, pues está ahí Brasil empujando y oscilando también entre los dos polos, pero ahí con ese eje de Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador y aunque medianamente Bolivia, pero con esa riqueza de los hombres que realmente luchan por su patria, pues tienen una garantía de que algo puede caminar. Ojalá que de ser el presidente Nicolás Maduro, o sea quien sea, el proyecto se mantenga para beneficio de ellos y también para beneficio del contrapunto necesario al modelo. ¿Sabe, doctor, en cuánto tiempo van a convocar a nuevas elecciones en Venezuela? En 30 días, ¿no? 30 días. Sí. 30 días. Sí, eso es lo que dice la ley. Por 30 días Diosdado Cabello es el presidente y se entra a la... Diosdado Cabello porque era el vicepresidente. Era el vicepresidente Maduro, me parece. Maduro. Sí, pero él es el presidente del Congreso y entonces llama a elecciones. Asume la presidencia, llama a elecciones y bueno, pues en 30 días tendrá que llevarse un proceso constitucional electivo. Y vamos a ver ¿qué dijo? Desinformación informativa. Vamos a ver mucha desinformación informativa. Como lo hemos visto en muchas elecciones. Sí, como así se ve en muchas elecciones, pero bueno, de los peligros que podamos hacer el contrapeso, porque algunos medios de comunicación tratamos de hacer el contrapeso, es muy difícil porque el bombardeo es muy intenso y es muy fuerte, pero la mejor opinión la tiene quien nos está viendo, la ciudadanía, la gente que nos ve, que nos permite entrar a sus hogares, a sus computadoras, que ve noticias al día, donde están los videos, donde se llevan a cabo estas grabaciones. Bueno, pues es quien podrá tener la mejor opinión de lo que sucede. Y lo nuestro es decir nuestra verdad y dar alternativa. Lo otro a veces es abrumador, la propaganda, pero la verdad, decía también Martí, de un hombre que la cree y la vive, la siente, pues se puede abrir su lugar hasta una caverna. Bien, pues ni hablar, el tiempo se nos termina, doctor, muy amena la charla. Claro. Una lástima que se haya ido un personaje como Hugo Chávez, que bueno, pues trajo tantos beneficios a su país. Amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Doctor Limón, muchas gracias por haber Muchas venido. Gracias a ustedes por la amabilidad de recibir. Y estamos en contacto. Aquí nos vemos desde la sociedad. Tengan buena tarde. Esto fue Desde la Sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la Sociedad, donde la sociedad es la que manda.